En este martes recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: «De todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder?». Jesús respondió: «Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo, y también el tiempo está cerca. No los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin». Después les dijo: «Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo». Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos presenta el último discurso de Jesús, llamado discurso apocalíptico. Es un largo discurso que será el tema de meditación de los evangelios de los próximos días, hasta el final de esta última semana del año litúrgico. Trataremos de ir comprendiendo un poco este lenguaje que para nosotros es extraño y confuso, pero para la gente pobre y perseguida de las comunidades cristianas de aquel tiempo, era la manera que todos se entendían y cuyo objetivo principal era animar la fe y la esperanza de los pobres y oprimidos. El lenguaje apocalíptico es fruto del testimonio de fe de estos pobres que, a pesar de las persecuciones y a pesar de lo que veían, seguían creyendo en que Dios estaba con ellos y que seguían siendo el Señor de la historia. En la lectura de hoy, Jesús, al oír cómo algunas personas, hablando del templo, decían que estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, el Señor responde anunciando la destrucción total del templo. De esto que ven, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Al oír este comentario de Jesús, los discípulos preguntan: «Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están para ocurrir?». Ellos quieren conocer más, por eso el discurso apocalíptico que sigue es la respuesta de Jesús a esta pregunta de los discípulos sobre el cuándo y el cómo de la destrucción del templo. El Evangelio de Marcos informa lo siguiente sobre el contexto en que Jesús pronunció este discurso. Dice que Jesús había salido de la ciudad y estaba sentado en el monte de los Olivos. Allí, desde lo alto del monte, tenía una vista majestuosa del templo. Marcos nos dice que eran solo 4 los discípulos que fueron a escuchar este último discurso. Jesús empieza su respuesta a la pregunta de los discípulos con una advertencia. Miren, no se dejen engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca. No los sigan. En época de confusión siempre aparecen personas que quieren sacar provecho de la situación, engañando a los demás. Esto acontece hoy y estaba ocurriendo en los años 80, época en que Lucas escribe su Evangelio. Ante los desastres y guerras de aquellos años, ante la destrucción de Jerusalén del año 70 y ante la persecución de los cristianos por el Imperio Romano, muchos pensaban que el fin de los tiempos estuviera llegando. Y hasta había gente que decía: Dios ya no controla los hechos, estamos perdidos. Por eso la preocupación principal de los discursos apocalípticos es siempre la misma: ayudar a las comunidades a discernir mejor los signos de los tiempos para no dejarse engañar por las conversaciones de la gente sobre el fin del mundo. Miren,
no se dejen engañar, dice el Señor. Luego viene el discurso que ofrece señales para ayudarlos en el discernimiento y así aumentar en ellos la esperanza. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no será inmediato. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y peste y hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Para entender bien estas palabras es bueno recordar lo siguiente. Jesús vivía y hablaba hacia el año 33. Los lectores de Lucas vivían y escuchaban la catequesis en el año 85. La mayoría de las cosas mencionadas por Jesús habían acontecido ya y todos las conocían. Por ejemplo, en varias partes del mundo había guerras, aparecían falsos mesías, surgían enfermedades y pestes, y en Asia Menor los terremotos eran frecuentes. En un estilo bien apocalíptico, el discurso enumera todos estos acontecimientos, uno después de otro, como señales o como etapas del proyecto de Dios en la andadura de la historia del pueblo de Dios, desde la época de Jesús hasta el fin de los tiempos. Hasta aquí el Evangelio de hoy. El Evangelio de mañana nos trae una señal más clara: la persecución de las comunidades cristianas. Y el Evangelio de pasado mañana trae dos señales más: la destrucción de Jerusalén y el inicio de la desintegración de la creación. Así, por medio de estas señales del discurso apocalíptico, las comunidades de los años 80, época en que Lucas escribe su Evangelio, podían calcular a qué altura se encontraba la ejecución del plan de Dios y descubrir que la historia no se había escapado de la mano de Dios. Todo era conforme con lo que Jesús había previsto y anunciado en el discurso apocalíptico. El Papa Benedicto XVI nos enseñaba: hay muchos que hablan de Dios. En nombre de Dios se predica también el odio y se ejerce la violencia. Es pues importante descubrir el verdadero rostro de Dios. El que lo ha visto al Padre, dijo Jesús a Felipe. En Jesucristo, que por nosotros se dejó atravesar el corazón, en Él se ha manifestado el auténtico rostro de Dios. Lo seguiremos con la gran muchedumbre de los que nos han precedido, así caminaremos por el sendero justo. Señor los bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.